Daniel Villalón, todo el equipo de esta tarde, Gustavo Noriega, Mariana Clark, Bebo Granados, Luis Majul, te saludan. ¿Cómo va? Buenas tardes, Luis. Igualmente los saludo a todos ustedes y a toda la gente que los escucha. Muy bien. ¿Qué está pasando? Que están hablando ya de una especie entre comillas, retirada de Rusia o una nueva situación, un cambio de escenario fuerte, desde lo que venimos analizando desde hace muchos días? Daniel. No, en realidad no se está hablando de una retirada, Luis. En realidad se está realizando una retirada del ejército ruso después de que el ejército de Ucrania ha accedido a más armamento y sobre todo a más armamento de mayor alcance. Está mostrando en el campo de batalla el ejército ucraniano resultados muy concretos. Por ejemplo, se ha producido una liberación importante de territorio en lo que es Kharkiv o Kharkov, como también le dicen algunos, en Balaklia, en Isiumsk, en Kupiansk, en Vovchansk, para nombrarte las ciudades más grandes o las que podemos encontrar más fácilmente en un mapa de Ucrania nosotros desde acá, pero en realidad son 40 ciudades entre pueblos y ciudades que han sido liberados por el ejército ucraniano en estos últimos días, lo que ha provocado un repliegue de las tropas rusas y a los ojos de cualquier especialista que conozca de la temática de defensa, desnudándose este gran mito del ejército ruso, en lo que muestra en cuanto a sus resultados. Daniel, hay algunas cosas que están circulando respecto del clima interno en Rusia, consecuencia de esta desbandada, de este avance del ejército ucraniano. ¿Tenés noticias sobre lo que está pasando en Rusia con los cuestionamientos internos? Bueno, por supuesto, si hablamos de lo que sucede en Rusia, en lo que se puede ver en los medios de comunicación o en la información que le llega a la gente, prácticamente no hay mayores ruidos, mayores noticias, porque la prensa extranjera está prácticamente expulsada del país. Quedan algunos medios de Irán, Cuba, Venezuela y Corea del Norte, y en el caso de que algún periodista ruso independiente contradiga la información que emite el gobierno o el ejército, tiene 15 años de cárcel por el simple hecho de contradecirla, sumaria, ¿no? Entonces, en lo que sucede en Rusia, para los ojos de los rusos no hay grandes cambios. Lo que podemos ver desde aquí es movimientos de cambios de generales, de cambios de autoridades en el ejército, gente que desaparece, se suicida, pero también no podemos nosotros saber bien qué está pasando porque son todas... Rusia no tiene un gobierno democrático, no hace las cosas Claro. abiertamente, cosas que nos vamos enterando porque son o demasiado obvias o porque se escapan por algún otro canal. Daniel, ¿tenés información de Ucrania? Vos tenés contacto con la gente de allá, obviamente muy directo. ¿Qué te dice acerca del clima que se está viviendo, sobre todo en el este, en estas zonas que se van liberando? Bueno, yo hablo todos los días, he sido siempre honesto con el tema, yo no hablo desde la imparcialidad, si bien no traiciono mis valores ni mi conocimiento. Yo tengo la mitad de mi familia en Ucrania, yo tengo hoy mi suegra y mi cuñada cumplen 198 días de secuestradas en Energodar, en Zaporilla, muy cerquita de la central nuclear donde mi Ujú. esposo trabajó muchos años. Entonces, obviamente hablo con todos los días, hablo con mis amigos en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en Ucrania, de Defensa, y todo el mundo eh, entiende la gravedad de la situación, pero también entiende que no tienen otra alternativa, no entienden otra alternativa que luchar por su tierra, por defender su casa, porque tienen el mundo ruso queriendo echar raíces en su territorio. Y en esto también quiero hacer un llamado a la reflexión de lo que se trata el mundo ruso. Putin lleva adelante estas políticas, estas acciones militares, esta invasión concreta a un Estado soberano e independiente, acusándolo de amenaza nuclear cuando no tiene un solo armamento nuclear, acusándolo de nazi cuando está gobernado por un presidente judío, cuando Ucrania es un país que tiene alternancia en el poder cada 4 años y Putin está en el poder desde hace
23 años. Ellos estiman que el mundo ruso es todo aquel lugar donde hay rusos que hablan ruso. Entonces, como en Ucrania es cierto, hay algunas poblaciones que son descendientes de rusos y hablan ruso, ellos se entienden que tienen derechos sobre esos territorios y sobre la excusa de defender a los rusos que viven ahí, pueden hacer lo que quieran. Y esto que estamos viendo en Ucrania, que lamentablemente, bueno, a pesar de que es un horror, tiene más prensa de lo que sucedió en Georgia en el año 2008, no nos olvidemos que los rusos se fumaron el 20% del territorio de Georgia en el 2008, cuando se ocuparon a Abjasia y Osetia del Norte. También hicieron lo mismo en Moldavia, en la región de Transnistria, y hacemos muy mal el mundo libre de pensar si lo único que le interesa a Putin son esos territorios. Claro. Putin va por Europa, Putin va por los valores occidentales, Putin va por las democracias. Con este concepto del mundo ruso, es un concepto que inclusive es anterior a él, hay un filósofo que lo impulsa, cuya hija fue víctima de un atentado hace unos días en Moscú y falleció. Daniel Villalón, politólogo, especialista en Europa del Este, gracias por este contacto, te vamos a volver a llamar en cualquier momento. Muchas gracias, Luis, a tu equipo, a toda tu gente, sobre todo por mantener este tema vigente en los medios. Un abrazo grande.